Hola, ¿qué tal, mi amigo querido? Un gusto volver a tenerte y saber de ti. Gracias por seguirnos y participar y dejar tus comentarios. Hemos estudiado en esta semana el carácter de Dios y el carácter del enemigo. ¿Cuál es la ventaja de estar del bando de Dios o estar en el bando del enemigo? Hemos visto en las semanas anteriores cómo el misterio del mal empezó en el cielo. En teología se le conoce como el misterio del mal. No sabemos a ciencia cierta por qué Lucifer albergó en su corazón orgullo y posteriormente el pecado. Pecado que pues no fue encontrado más lugar en el cielo para este ser llamado Satanás, dragón o serpiente, dragón porque destruye todo a su paso y serpiente porque es muy hábil con la mentira para hacer caer al pueblo de Dios. Se transformó como serpiente y tentó a nuestros primeros padres, Adán y a Eva. Posteriormente trató de vencer a Cristo en la cruz, pero sabemos el final de Satanás. No pudo vencer a Jesucristo en la cruz. Sin embargo, Cristo lo venció. Al Satanás, al ver que no puede luchar contra Dios, no pudo en el cielo, hizo caer a la creación más preciosa de Dios y Dios la rescató, no tiene para dónde ir. Es un ser vencido, el cual Cristo lo ha vencido en la cruz. Ahora viene a hacer guerra contra la iglesia, contra la creación de Dios. Recordemos que después de la muerte de Cristo, el pueblo de judío y los gentiles, los primeros conversos al cristianismo, vivieron una fase terrible de pruebas y persecuciones. El gobierno que estaba predominando en ese entonces, el gobierno romano, que gobernaba y controlaba políticamente y monetariamente gran parte del mundo, persiguió a los cristianos. En el siglo I, en los primeros 100 años después de la muerte de Cristo, fueron siglos muy difíciles para la iglesia que empezaba a florecer, para el cristianismo. En el siglo II, en el siglo IV y hasta el siglo V, la iglesia cristiana fue perseguida de una manera brutal. Recordemos también que el amor de Dios y la misericordia y la fe de los cristianos por medio del Espíritu Santo no se detenían. Si maltrataban a un cristiano, 10 más se convertían. Si desechaban a 100 cristianos, 1000 cristianos se convertían. La fe del pueblo de Dios, de la iglesia de los primeros años, iba creciendo por el fuego del Espíritu Santo. Algo maravilloso, algo que se va a ver nuevamente en los últimos días, cuando la iglesia nuevamente sea perseguida por el enemigo, ya que no ha podido con Dios, no ha podido con Cristo y ahora tampoco podrá con la iglesia, con los cristianos que estén atentos a la palabra de Dios. Tanto así que en esos primeros siglos el enemigo, a través del imperio romano, obligaba a los cristianos a rechazar su fe. El que no rechazara la fe era torturado, era muerto, era sacrificado públicamente de una manera atroz. Su familia era testigo de cómo esta persona era castigada y reprimida tan solo por seguir a Cristo Jesús. Fueron años muy, muy difíciles para el inicio de la iglesia. Al ver Satanás que entre más cristianos mataba y más cristianos se convertían porque los hacía mártires de la fe, y la verdad puede por sobre todas las cosas, encontró otro método. El engaño era uno, el método de la violencia era otro, y ahora se estaba juntando con la iglesia
a través de la mezcla del cristianismo puro y verdadero y el paganismo. Dentro de la iglesia se introdujeron personas que fueron lobos vestidos de ovejas para poder cambiar las reglas y los estatutos de la primera iglesia fundada por Cristo Jesús. Recordemos que los cristianos eran obligados a adorar ídolos, estatuas, a participar en ceremonias paganas en contra del cristianismo. ¿Cómo puedes saber que eso es mentira? Estudiando las escrituras. Estudiad las escrituras, escudriñad la palabra de Dios, porque en ella os parece que ahí se encuentra la vida eterna. El enemigo trató de ocultar la palabra porque sabía que un pueblo bien preparado, los seres humanos bien informados, no pueden ser engañados. Sin embargo, la palabra de Dios no llegó a todas las personas, eran manipuladas fácilmente. Por eso la mezcla del paganismo y el verdadero cristianismo se introdujo dentro de la iglesia. Por eso te puedes preguntar por qué en el mundo existen más de 4200 religiones, creencias o filosofías. Muy fácil, porque cada uno le ha dado una interpretación distinta a la palabra de Dios. Pero tú que estás escuchando y estás en tu casa, puedes pedirle a Dios donde tú te encuentres la dirección del Espíritu Santo y Él te va a mostrar la verdad. Abre una Biblia que de seguro tienes en tu casa. La puedes empezar a leer poco a poco. El Espíritu Santo hará obra en tu corazón y en tu mente. Si a alguno le falta sabiduría, pídale a Dios sabiduría para estudiar y comprender la verdad. Entonces, cuando le pides esa sabiduría a Dios, Dios te la da y te compensa con el entendimiento para comprender la palabra de Dios. Abre tu Biblia. No estamos en la época de la iglesia primitiva en el siglo I o II, en el siglo IV o V, donde el imperio que predominaba obligaba a los cristianos a adorar. Ahorita tenemos la oportunidad de ser libres. Hay libre religión y pensamiento. Pero qué maravilloso sería que utilizaras tu derecho de libre de religión y adoración y pensamiento en el conocer la verdad que se encuentra dentro de la palabra de Dios. Imagínate que Dios te está dando acceso a conocer esa verdad. Te dice, hijo mío, escudriñad las escrituras porque en ellas parece que tienes la vida eterna. Si tú las escudriñas, las entiendes y las lees, me pides sabiduría, yo te daré el entendimiento para que puedas comprenderla y puedas redimirte y puedas regresar conmigo al Edén para que yo siga siendo tu creador y tu sustentador, no tan solo en este mundo, sino por toda la eternidad. Que esa mentira del enemigo, esa sutileza, esa transigencia, cuando nuestros líderes religiosos permiten que el paganismo entre dentro de nuestras iglesias, es una de las trampas del enemigo. Permitir deliberadamente paganismo dentro de la iglesia. Actos que van en contra de Dios y del verdadero cristianismo. Mucho cuidado, mi hermano. Inclina tus rodillas. Pídele a Dios donde quiera que estés, en cualquier lugar donde te encuentres, bajo cualquier circunstancia donde tú estás. Dios te va a iluminar y te va a guiar por su camino verdadero, escudriñando su palabra. No seas presa del enemigo. Sé consciente de vivir tu vida en la verdad. La verdad es una persona. La verdad es Cristo Jesús. Mi amigo, estás a tiempo de conocer la verdad por medio de la palabra con la dirección del Espíritu Santo. Paz y amor
en tu corazón.